Buenas noches, amigas, amigos de la Palabra Encendida. Tengo el gran placer de estar aquí junto a Mariela García Caputi. Bienvenida, Gracias. Mariela. Es un Muchas placer gracias. para mí tenerte aquí. Tiene una trayectoria muy importante, muy amplia en distintos ámbitos. Em, Tiene una página web muy importante que les recomiendo también visitar. Empecemos, Mariela, tú, según he estado investigando, muy joven fuiste a los Estados Unidos. Me has dicho hace un momento que hiciste un primer año de estudios en literatura. Eh, Empecemos por ahí. ¿Por qué optaste por la literatura, aunque fue una experiencia, digamos, más bien fugaz? Bueno, Cecilia, gracias por invitarme, por estar aquí, por compartir esta experiencia de vida que ya está alargándose. Realmente, pues, en mi época, las mujeres no necesariamente, después de ser bachilleres, íbamos a la universidad. O sea, cuando yo dije que iba a ir a la universidad, mi papá me miró como asombrado. No es que dijo no, Pero se vas a la sorprendió. universidad. Yo tenía mi enamorado de muchos años, lo normal es que te gradúas, te casas, pero yo quería continuar estudiando, en otras palabras. Y mi campo siempre fueron las ciencias sociales y el arte, y me fui pues a la escuela de literatura. Aquí artes visuales no había, pero en ese lapso me ofrecieron una beca en Estados Unidos, en una universidad de Texas, en Incarnate Word College, y me fui para allá porque pensé que era la oportunidad de estudiar historia del arte. O sea, iba a ser crítica del antes ya arte. te gustaba, digamos, no sé, Sí, pintar, había pintado, dibujar. había hecho teatro, había hecho mis estudios musicales en el conservatorio, Digamos, siempre mi con danza en la muchas Casa de la Cultura. inquietudes Sí. culturales, Eso fue artísticas. desde chica, eso fue lo normal, desde los 5 años en español, luego en ballet, luego el piano y sí, hice teatro en el sexto curso con grupos del Colegio Javier y las Mercedarias. Siempre una Entonces, chica muy sí, inquieta. sí tenía el día copado, pero era bastante organizado porque para hacer deberes y cumplir con tus actividades escolares y hacer actividades como el conservatorio, que era todos los días 2 horas, o saltando un día y de ahí la Casa de la Cultura, saltando otro día, o sea, sí, o sea, yo me desocupaba a 8 de la noche Hay regularmente. un programa español, un podcast que yo escucho que se titula Desde el Principio y Sí, son como diálogos con personalidades de España, del deporte, de la literatura, del cine, de la música. Y se llama Desde el Principio porque se trata de explorar en la infancia, ¿no? sí. A brevísimos rasgos, Mariela, ¿cómo fue tu infancia, digamos? O ya nos has contado cómo fue, pero ya en la esfera del hogar, ¿tus padres te impulsaban a...? Bueno, yo creo que no es que me impulsaban ni que pretendían que yo fuera artista. Más bien era simplemente la forma de tener bases en la educación, Ujú. de que sea una persona de cultura, que escriba bien, que hable bien, que haga un buen papel al lado de un marido, ¿no? O sea, ese era el enfoque. Y mi familia era muy cultural, del lado de mi madre, la familia Caputi es pues, ¿De ascendencia italiana son? sí, Por el... sí, por Caputi y por Campodónico. Ujú. Pero resulta que entonces, pues tenía que bailar, tocar el instrumento, por supuesto hacer ballet. Y a mí me gustaban esas cosas, nunca lo hice porque me obligaron. Honestamente, yo iba feliz a mis clases de baile y a mi Lo interesante es conservatorio. que tal vez pronto descubres que no es algo que haces para otro, para el hipotético marido, sino No, para no, ti no, misma, eso es ¿no? para mí, eso es Ujú, para ujú, mí y realmente pues era una forma en que yo era feliz, ujú. ¿no? Que básicamente yo creo que visto a la distancia, de eso se trata el arte, ¿no? Bueno, has dicho hasta aquí dos cuestiones que me parecen fundamentales, ¿no? Por un lado, has hablado del papel de la educación, digamos, Sí. ¿no? Y por otro lado, has hablado de esta noción de la felicidad. Vuelta de los Estados Unidos, según he investigado, recibes clases con el gran maestro Enrique Tábara. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, como vamos a ir desde el principio, Ok. ¿no? Yo creo que la educación que tú acabas de mencionar es súper importante. Yo creo que mi vida nunca la planifiqué ni me visualicé, como dicen ahora, de hacer lo que hago. Nunca.
Sencillamente tuve profesores que vieron algún potencial y me fueron guiando, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de literatura. Mi profesora Norma Nan en el colegio era tan increíble para relatar la historia y la literatura que francamente me cautivó. Luego en Estados Unidos caigo con una profesora de arte, Sister Regina Wojcinski, entre muchas obras. Yo fui a estudiar historia del arte. Yo no fui a estudiar para ser artista, para pintar, ¿no? Claro, me encantaba pintar, había tomado clases de pintura en algún momento, esporádicas, pero fui a estudiar esto y de pronto la profesora me enfocó, ¿no? Para que pinte, para que suelte, para que aprenda a expresarme a través de los colores y de las formas. Y bueno, me lavó el cerebro, o sea, vine acá feliz con mis cuadros, con mis cosas, sintiéndome pues ya una gran artista, y fui a Bellas Artes, fui a la Universidad Católica a estudiar decoración de interiores, estuve en varios lugares para seguir con esta práctica en comunidad, porque yo sabía, pintaba, pero me pasaba algo que todavía no sabía ver hasta cuando ya estaba lista la obra, ¿no? Que es lo más difícil cuando tú haces artes visuales. Qué interesante. Sí. Lo difícil, dices, es como tomar la decisión. De hasta aquí llegué. Ajá. ¿No? Después tú puedes hacer una obra magnífica y puedes terminarla muy mal y embarrarla y destruirla, porque realmente no salió, ¿no? Pero estas cosas sobretrabajadas salen sin ángel, no salen bien y realmente hay que saber cuándo parar. En este caso, con Bellas Artes, ahí conocí a Enrique Tábara y de pronto me dijo, ¿qué hace usted aquí? No pierda su tiempo. Entonces, me fue más directa la comunicación. ¿Y en qué sentido te decía que estabas perdiendo el tiempo? Porque yo ya pintaba. Yo ya venía de una universidad, tenía que enseñarme cómo hacer un dibujo. Entonces era cuestión de que yo fuera pintora de taller y luego él pues me hacía la crítica. Unas críticas que a veces eran terribles y él se iba más amargado y yo veía la luz en el camino y seguía trabajando, ¿no? Porque realmente tú no estás para que te digan que siempre todo es lindo, porque ahí tú dudas de ti misma. Tú estás ahí para que te digan esto de aquí no salió por esto y por esto, y entonces ya tú te das cuenta. Y pero tenías la capacidad, digamos, de procesar esa crítica, sí, ¿no? Sí. Te voy a pedir que hagamos como un gran salto temporal, porque como te decía, vamos a estar yendo y volviendo. Ahí tenemos unos dibujos que son tu última obra. Explícanos un poquito, digamos, y no sé si es posible que recuerdes esas enseñanzas de Tábara y de todos tus maestros, tus maestras. Y no sé, ¿qué ves de ese pasado de formación con esta obra actual? Bueno, realmente esta obra son mis últimos dibujos, que es una especie de búsqueda de calentamiento que yo hago a través del dibujo siempre. No tiene que ver mucho con el pasado, es una cosa muy reciente, muy actual. Y más bien son dibujos que he venido trabajando conjuntamente en un laboratorio con Carmen Vázquez, la poeta, que es una gran poeta, y trabajamos desde hace algunos años, ¿no? Con un libro que salió, que se publicó y que ahora tiene un libro muy una voluminoso trilogía de la obra poética completa. Sí, maravilloso. Y que ahí yo leía sus poemas, ella veía mis cosas de la figurina, o sea, ella veía mis cuadros, yo leía sus poemas y íbamos co-creando. Bien interesante. Se llama Carmen, hija de la ficción. Sí, y sí. De pronto de esta cuestión salió otro proyecto que es GEA, ¿no? El grito de Gea, ¿no? Un poco con lo que tiene que ver cómo estamos destruyendo la tierra, tocamos mucho el punto de la mujer, ¿no? Y luego también tiene otro que quiere publicar, que es Polimorfo Yo. Entonces, estos dibujos salen justamente de esta combinación que estamos tratando. Una de las formas que tú utilizas es el dibujo, ¿no? Pero recurres también a otras, no sé cómo denominar, técnicas, estilos, soportes, lenguajes. ¿Cómo te sientes con el dibujo? A ver, yo siempre he tenido el dibujo como base, como punto de arranque. Realmente nunca lo he dejado como punto final. O sea, que, por ejemplo, una exposición de dibujos nunca he hecho, ¿no?
para mí, Tábara me metió la cocina del óleo, ¿no? A través de veladuras, a través de texturas. Y realmente para mí esa es mi forma de expresión terminada, ¿no? En ese sentido me remito a Tábara. El dibujo siempre es como que lo necesitas, es un calentamiento y sí me gustaría en algún momento que se defiendan solo los dibujos, ¿no? Pero hasta acá no lo he hecho realmente, ¿no? Pensándolo bien. Te invito a ver el siguiente bloque de obras. Tú tuviste la gentileza de compartir conmigo algunas de ellas. Sí. Son también de tu última creación. ¿Tú sueles poner títulos a cada cuadro o trabajas por series? Eso sí tienen título atrás, porque son a base de los poemas de Carmen, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me parece que van a ir en el Grito de Egea. Hay otros que son en el pueblo. Ella hace muchas alusiones a estas cosas míticas griegas, que es nuestra cultura occidental. Y entonces, conjugando con lo que tenemos nosotros de nuestras culturas ancestrales, es un ejercicio muy lindo y muy enriquecedor. Así que esto de aquí es básico son los dibujos últimos para justamente lo de Carmen, que es lo que he venido trabajando, pero un poco como figurina, pero realmente ya no son figurinas, son seres humanos, ¿no? Vamos a hablar un poco de esas figurinas, Mariela, pero no quiero desperdiciar este detalle. Se ha colocado aquí, otras veces no ha estado, este emblema, este símbolo, siempre me falta la palabra exacta, de la Sociedad Femenina de Cultura. Me parece que el dibujo original es de Peter Musfeldt y es un bordado magnífico, ¿no? Entonces me alegra mucho que estemos aquí y que tengamos detrás esta señal, ¿no?, de la Sociedad Femenina de Cultura. Y aprovecho esto para preguntarte, según he investigado y he visto en tu obra, también estuve, no recuerdo hace cuánto tiempo, en una última muestra tuya, no sé si fue en el Naim Isaías, ¿no?, que en la que estaba presente esta figura de Valdivia. Sé que es difícil resumir, pero ¿qué dirías tú de este símbolo de lo femenino en la cultura ancestral, local y particularmente en el mundo de Valdivia? Bueno, en cuanto a la bella figurina, que se llamó la exposición curada por Hernán Pacurucu, realmente yo trato la he estudiado mucho desde el punto de vista arqueológico, ¿no? He visto sus contextos en los que aparece. Entonces, yo no me he quedado en la forma de la figurina, sino lo que significa la presencia de esa cosa material dejada por nuestros ancestros desde la época de Valdivia, ¿no? Estamos hablando de 6.000 años, ¿no? Realmente, visto desde ese punto de vista, contrastado con otros indicadores, la figurina es propia, es un producto propio de la revolución neolítica, una revolución agraria que la agricultura pasa a ser su principal fuente de y que tiene que ver, digamos, ya con el asentamiento de los pueblos nómadas. Claro, ¿estoy diciendo lo correcto? Claro, es el paso del nomadismo al sedentarismo. En Valdivia ya, entonces hay una aldea que se hace muy, muy importante con los tiempos actuales porque ha sido muy investigada, que es Real Alto, en el Valle de Chanduy. Yo ahí hice algunas temporadas de campo y empecé a estudiar estos restos. Se publicó un primer libro, lo hizo Aviala en el 2006, sí, me parece. Quería recomendar vivamente ese libro. Ojalá lo encontráramos aquí en Guayaquil, porque en Quito uno puede ir a la librería de Aviala. Claro. Vi la portada hermosa y el título es muy del linda libro, la portada, hicieron un gran trabajo en Aviala con ese libro. Y luego, en el MAC tuve la oportunidad de analizar una data mayor de figurinas para contrastar en cantidad lo que había visto cualitativamente. Entonces me doy cuenta de la importancia de la mujer, ¿no?, en términos de igualdad, ¿no? En términos, dicen, la gente se va por el matriarcado. No, eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que la mujer tiene un rol importante por varias cosas. Una de esas es una mujer enterrada con tumba especialmente preparada con elementos agrícolas.
sea, es una mujer de unos 35, 40 años. Y con ciertos hombres sacrificados cada cierto tiempo, y son sacrificados porque los cuchillos que lo desmembran están puestos ahí como ofrenda. Entonces estamos viendo una cosa especial, una inversión laboral especial a un enterramiento, a un proceso mortuorio, ¿no? En un lugar distinto que es la base de la casa, ¿no? Entonces realmente... ¿Y eso a qué descubrimiento, digamos, te lleva? No, esto de aquí son varios indicadores. Un indicador es este, otro indicador es todas las formas, en 8 fases, en 7 fases, cambia la forma de la figurina radicalmente y de pronto para mí fue importante saber que nosotros tenemos 2000 años de cultura judeocristiana y Valdivia tiene un lapso de 2 años, lo que nosotros denominamos Valdivia, ojo. Y en 2000 años las culturas cambian radicalmente. Entonces, por ejemplo, hasta Valdivia 3 tengo figuras con tocado de jaguar, ¿no? Entonces, como coqueros, con restos de coca. Entonces, con restos de cal. Entonces, tú ves que hay una actividad ritual, ¿no? Y que son femeninas, ¿no? También ves luego hacia finales de Valdivia, este cambio con las deformaciones craneanas y luego con unas narices muy grandes y una cresta a manera de pico de águila y arpía. Entonces, de pronto, en la sociedad giró en 2000 años entre el símbolo del jaguar al símbolo del águila arpía, ¿no? Entonces, todas estas diferentes mujeres con diferentes tocados, con diferentes acabados, de pintura de engobe, unas sí, otras no. Los tocados creo que es la mayor variabilidad, la postura de brazos. Que mostrarían como una visión un poco caleidoscópica de lo femenino, digamos, exacto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre contrasté, más que las formas, la forma de vida de la mujer en el Neolítico y la forma de vida de nosotros, que creo que estamos arribando al mismo, no estado de cosas, pero sí concepto de igualdad, de compartir más que nada, de compartir los trabajos entre hombre y mujer. Me parece como muy interesante, digamos, por lo que puedo ver y por lo que vi también de esta exposición, Mariela, digamos, de esta mujer vinculada a la fuerza de la naturaleza, vinculada al mundo animal, a veces mezclándose con el mundo animal, muy vinculada con lo agrícola, pero también esta fuerza, digamos, de lo sensual, de lo sexual, es la idea de los senos, de la maternidad, del vientre, ¿no? Es la ideología de la fertilidad. O sea, las personas lo que quieren es que la gente se reproduzca porque necesitan mayor fuerza de trabajo para ir a los campos. Y con una ventaja, que en estas costas, en la época del niño que estamos viviendo, vienen niños normales y vienen el fenómeno, pero cuando viene el niño normal, o sea, la época de lluvias, sale un molusco que es la Spondylus. Así te ¿no? veía. Entonces, al bucearla, hay muchos más y más hacia la superficie y es más fácil sacar la Spondylus. Entonces, la gente empezó a asociar este afloramiento del Spondylus con la premonición de que ya venían las lluvias, ¿no? Entonces, eso de ahí lo convierte en un símbolo panandino, ¿no? Que después vemos los manteños huancabil que los españoles se topan con estas cosas a nivel de moneda, a nivel de dinero. Algunas de estas cuestiones supongo que son desarrolladas en tu libro. Sí. Luego hice otro libro que era una cosa comparativa, un estudio comparativa entre de la figurina Real Alto de colecciones, la colección de excavación y la colección del museo. Me parece muy interesante. Fíjate, Mariela, yo como profesora en la Universidad de las Artes se habla mucho de esta relación entre investigación y producción artística, ¿no? Y se habla incluso del propio arte como una forma de conocimiento y de qué modo, digamos, la investigación permite la producción artística y mutuamente se alimentan. En tu caso me parece que ha habido un diálogo constante. Te invito a ver el siguiente conjunto de imágenes. Normalmente las he asociado por pura similitud, digamos, de formas. Ahí tenemos justamente una figurilla de la Venus de Valdivia,
Sí. Pero me parece que es otra la técnica que has empleado. Bueno, este ¿no? aquí es un óleo, es un óleo óleo. de más de unos 50, unos 60 cuadrados, bastante, no exactamente cuadrado, pero bastante hacia el cuadrado. Estuve expuesto en el Museo Municipal en una exposición de los años 90 que se denominó grandes formatos y polípticos, una especie que era todo gran formato. De eso quería preguntarte, Sí. porque me parece como muy interesante, especialmente tal vez cuando una mujer decide acometer estas grandes obras, ¿no? Gran Sí. tamaño. No sé si A mí uno me se tiene encantan que los parar grandes- en me un encantan los banco. grandes ¿Cómo formatos. haces Me físicamente, encantan, no? sí. Me mandé uno de 4 metros, Wow. que créeme que fue terrible porque no me ¿Cómo di cuenta manejas que en mi eso? taller el techo, ya entonces tenía que estar prácticamente así, porque tenía que tenerlo acostado yo siempre voy virando los cuadros, virándolos. Yo creo que no haré un cuadro de esas dimensiones, pero sí me gustan los grandes formatos, recontrapasado el 1,20 m, 1,50 m, ¿no? Ahora, fíjate que esto de la figurina, algún rato vino una historiadora alemana, historiadora del arte, Isabel Rismani, y hacía un estudio de una corriente que denominó ella ancestralismo, ¿no? Y esta corriente era de los pintores que se fueron a estudiar y que también se inspiraron en estas culturas antiguas americanas en los museos. Entre esos ponía pues a Tábara, ponía a León Ricaurte, Maldonado, entre otros, ¿no? Pero me puso a mí como ancestralista epigonal por la diferencia de tiempo y de edades. Pero ahí sí a mí me gusta diferenciar y creo que eso es un primer acercamiento y que habría que estudiar esto, ¿no? De parte de los historiadores de arte realmente. Pero mi ancestralismo no es igual que lo hizo estos primeros pintores, ¿no? Algunos años antes que yo. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, a Tábara de ahí sacó sus texturas, de ahí sacó las veladuras, porque lo que quería era el color brillante, desleírlo como una casa vieja despintada. Y yo cuando estudié arqueología vi que salen así las piezas porque han estado bajo tierra miles de años, pero que eso no fue, así no vivía la gente. La gente pintaba las casas bien bonitas, ¿no? y las figurinas también. Entonces ahí te das cuenta de los colores americanos, del ocre, del amarillo ocre o del rojo tierra, ¿no? Tipo tirando a café. Entonces empecé a pintar con esos colores, algo de eso se puede observar en este cuadro. Me da la impresión de que en tu página web, Juan Haddati se refiere a ti también en algún momento como la pintora de la tierra, sí, ¿no? Eso sí. Y tal vez tiene que ver, como tú dices, con la elección de los colores, ¿no? Es por esto. Cuando yo me fui a hacer arqueología, ya pues era pintora, ya había hecho mi primera etapa. ¿Y por qué te inclinaste por la buscar arqueología? Buscar mis raíces, o sea, quién era yo realmente, porque cuando tú estás en otro lado y vienes, cuando estás allá te dicen que se nota que no eres de allá, y cuando vienes acá dicen que no eres de acá. Entonces, francamente, uno necesita buscar la ubicación en el mundo, soy? ¿no? El pequeño mundo. ¿De La dónde ubicación, vengo? más que nada, o sea, donde me siento cómoda, me siento yo misma, ¿no? Y ese de estos estudios de arqueología en la Escuela Politécnica, en la Politécnica, del sí, Litoral. Hicimos una licenciatura. Que lastimosamente después creo que se cierra, ¿no? No, ahorita está funcionando. Ah, está funcionando. Sí, Jorge Marcos la tiene todavía ahí andando. Y hizo unas maestrías importantes que se ganaron premios internacionales inclusive. Qué importante, ¿no? Tú hiciste entonces esos estudios de licenciatura y de maestría de arqueología para dar, digamos, con estos... O sea, no. O sea, yo realmente llegué para escoger ciertas materias y encontrarme a mí misma. Y de ahí me fueron enganchando. Otra vez se lavaron Cuando me dieron a cerebro. estudiar justo la figurina, yo dije, ya hice la tesis. ¿No? Nunca pensé graduarme, honestamente. Y también me llevó la vida de esa manera. Pero qué bueno que te haya llevado así. Yo como te decía hace un momento, este programa busca también, digamos, homenajear a las personas a las que entrevistamos. Yo he seguido con curiosidad con tu trayectoria. Hace un momento veíamos que en 1974 hiciste tu primera exposición y entonces en 2024 cumples 50 años de trayectoria en la pintura.
Participaste en la primera Bienal en Cuenca de 1986. Hace un momento hablábamos Sí, de la gran Eudoxia Estrella. sí, Entonces, me da la impresión, no sé, a veces nos pasa en la literatura que hablamos más de los escritores y nos olvidamos de las escritoras, bueno, aunque ahora esto se así ha es. roto. ¿Qué dirías en el campo de la pintura, digamos, eh, Eudoxia Estrella? Estoy pensando en Pilar Flores, Pilar Bustos. No sé qué nombres te gustaría a ti tal vez destacar en el campo de la Bueno, en el campo de la pintura hay un montón de mujeres valientes y son con unos lenguajes totalmente diferentes. O sea, Alba Calderón. Pilar Bustos es una cosa total. Esa, por ejemplo, es la reina del dibujo, ¿no? Así O es. sea, sus dibujos son lo medular de su Ujú, obra, ¿no? Y pues, imagínate, Pilar Flores, todas estas personas. Pero hay cosas que yo destaco, por ejemplo, en el ujú, caso de Eudoxia ujú, o en el caso de Yela de Klein, ¿no? ujú. Son ¿También mujeres, escultora? ¿Estoy Yela era diciendo bien? escultora, sí. Ujú. Son mujeres que se dedican al arte, pero no contentas con eso, se preocupan de su comunidad. Y hacen pues estas, Eudoxia fue una gran, del Museo de Cuenca, el Museo de Arte Moderno, pues es gracias a Eudoxia, la Bienal es gracias a Eudoxia. Y fue una experiencia maravillosa esa primera Bienal, porque eh, fue un concurso de pintores, una pre-bienal, donde ahí te escogieron, ¿no? Entonces era maravilloso que me escojan a mí junto a Tábara o a Maldonado. Entonces para mí yo me sentía muy bien, ¿no? Las obras que estuvieron mías en esa bienal, hasta ahora yo las veo y realmente me tienen muy satisfecha. Creo que fue un buen papel que se hizo de toda la delegación ecuatoriana. Y pues fue también un punto de partida porque de ahí me invitaron a la Bienal de Sao Paulo. Antes había visitado Valparaíso. Valparaíso he ido a la Bienal como 3 ocasiones, me han Y invitado. en la Bienal de La Habana En la también. Bienal de La Habana Ujú, también me invitaron. Sí, son invitaciones que te ujú. hacen y que yo pues encantada mandaba estas obras, pero luego de empezar a hacer exposiciones afuera, me di cuenta de la imposibilidad o del gran reto que es llevar una exposición, aún invitada. Por ejemplo, en el caso de La Habana, perdón, de Sao Paulo, eran amigos pintores de Quito que iban, la gran mayoría, me invitaron a mí de Guayaquil, entonces yo tenía que poner mi cuadro en Quito, ¿no? Con mis recursos. Luego, de ahí se fueron en Bari a Sao Paulo, y cuando regresaron, Marcelo Aguirre, Ristonov, me llamaban y me decían, María, tienes que venir porque tenemos que protestar, están los cuadros que han regresado en un canchón Wow. con el sol de Quito, con el frío de Quito, y no los pueden desaduanizar porque tenemos que pagar, yo qué sé qué cantidad que teníamos que pagar. Es difícil, ¿no? Para los artistas, Pero, es ahora, lo pero fue, mira, es es que injusto. es increíble Mm. que Cancillería no se entienda con aduanas, o sea, que instituciones del Estado no puedan apoyarse mutuamente con respecto a estas delegaciones que se invitan, vas por méritos, no lo has buscado tú, Así es. ¿no? Ujú. Y resulta que después tienes que pagar para sacar los cuadros, una barbaridad. Mm. ¿No? Yo creo que eso, no sé pues si se habrá subsanado o no, pero en todo caso en esa época esa era la tónica. Luego lo mismo, ¿no? Fui a exponer en Lima, en el Museo de la Nación, una invitación también de parte del embajador, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que ir con un montón de cosas y tienes que después traerlas. Por ejemplo, en México tenía que traer ida por vuelta, Es una, porque era valija es un diplomática. gran esfuerzo, ¿no? Tal vez en el caso de la literatura es el escritor y su Exacto, libro, exacto. pero en el caso de Claro, ustedes como artistas Jorge Sá visuales, como pintor, violinista, el amigo Jorge Sá es una belleza, pasa con su violín por cualquier parte, pero con los cuadros es muy es difícil. como más grande, más Claro, voluminoso, ¿no? claro. Veamos, Mariana, las siguientes obras y te pido que vayas comentando como estamos viendo, entre tanto, hemos hablado de esta trayectoria ya Sí, larga, ¿no? De 50 años. ¿Esta es tu última producción también, sí, parte de tu sí, última es producción? parte de lo que estoy haciendo ahora. Y hubo algo muy lindo que empecé a descubrirme. Tú sabes estas cosas de las historias familiares, ¿no? Ujú. Estos nuevos
orientaciones psicológicas que hay y que me parece muy interesante. Y es verdad, si tú empiezas a hurgar, entonces empecé a trabajar sobre el trabajo, sobre el evento migratorio, pero ya no de los hombres necesariamente, sino de las mujeres. Las mujeres de pronto nos trasplantan de un lugar a otro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces ahí yo hice de fondo, una obra en que uno junto la montaña con el río, ¿no? Por una migración de una bisabuelita que viene de Cuenca, por el lado Muñoz, ¿no? Entonces, es muy lindo porque es muy sanador, sí, tú en la vida, después de las pandemias y después de tantas cosas que hemos pasado, como que te sanas a ti misma reconociéndote, ¿no? En tu familia, en tu linaje familiar, ¿no? Me parece muy valioso, digamos, porque por un lado hay una exploración, como hemos dicho hace un momento, tal vez en lo mitológico, en lo ancestral, Sí. En una historia más colectiva y al mismo tiempo como el arte nos permite Personal. esta exploración más personal, ¿no? Quisiera preguntarte alrededor de otra faceta de tu vida. Hemos hablado un poquito de la cuestión de la arqueología. Sí. También quisiera destacar que en una entrevista que te hacen, o en varias, yo he visto que tú te refieres al valor de estos restos arqueológicos como evidencia de que detrás hay una voluntad humana, ¿no? Claro, claro. Hay como una Sí. vida humana que fue la Exacto. que... En el caso de la cerámica, por ejemplo, tú la encuentras en contextos domésticos femeninos y después de estudios etnográficos tú ves que van de abuelas a nietas y que las reuniones son para hacer cacharritos y están los niños jugando con la arcilla y hacen los cacharritos desde chiquitos. Entonces esto por un lado, digamos, la arqueología y como tú rescatas o destacas más bien este valor como ciencia social, ¿no? Por otro lado, hemos hablado a grosso modo y hemos podido ver un poquito de tu obra, tal vez después vamos a ver algo más, pero me parece que también hay una tarea tuya como gestora, ¿no? Como gestora cultural. Trabajaste algunos años para las áreas culturales del Banco Central. Sí. Y hasta hace poco dirigiendo el MAC. ¿Qué aprendizajes te ha permitido este paso por la gestoría cultural? Largo tránsito más que paso. Bueno, todo arranca de una insatisfacción propia de pintar, pero pintar no es pintar y exhibir. O sea, es como una cosa rutinaria. La pintura no es un trabajo de escritorio en que tú todos los días haces la misma cosa. La pintura vas encontrándote a ti misma, te vas conectando con los demás y te quieres conectar de diferentes maneras. Entonces, en los años 90, que creo que es una parte muy importante de mi obra, sí me hacía falta el hecho de que no solamente ver exposiciones buenas, sino ver conferencias, todas las cosas que se hacen alrededor de una exposición, ¿no? No solamente es hacer una buena curaduría y ahí está colgada, sino que haces montones de actividades alrededor de la exposición. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar en Nueva York, en el Metropolitano, y ver una exposición de Vermeer y ver desde charlas que se daban alrededor de él hasta la tacita que te traías con el recuerdo de una pintura de Vermeer. Entonces, me parecía que qué pena que no lo tengamos eso aquí, ¿no? Y obviamente en arqueología nosotros yo tuve la suerte de formar parte del equipo que empezó a hacer los guiones museológicos del Museo de Rialto. Una vez que teníamos esa gran investigación, cómo lo íbamos a poner y cómo lo íbamos a conectar con la gente que vive actualmente, que son los verdaderos herederos de esos ancestros, ¿no? Y bueno, vino Guillermo Lumbrera, estaba Jorge Marcos, un equipo maravilloso. Y uno dice, qué lindo hacer un museo. Entonces, creo que es la aspiración de un arqueólogo trabajar con colecciones, por ejemplo, ¿no? Pero más que nada, contrastando con trabajos de campo que le permita hacer inferencias adecuadas, no volarnos. Entonces, realmente me parecía lindo, pero no me imaginé. De pronto me ofrecieron esto del Banco Central y a lo que ingresé no solamente era arqueología, sino que era arte. Entonces como que respiré, ¿no?
Y luego se vino todas estas necesidades de parte del directorio de hacer el MAC, de hacer 3 museos en Manabí, de hacer el Museo de Bahía fue Creo el que fue modelo. muy importante la gestión del Banco Central en el campo de la Para cultura, mí ¿no? es el ejemplo que se debe seguir aún hoy día, porque pienso que lamentablemente sí hemos retrocedido. O sea, yo me jubilé con el sabor de ya no querer continuar porque tenía que volver al comienzo y ya lo había hecho. ¿No? Sencillamente eso. Ahora Qué me parece pena, lindo. ¿no? Que en lugar de haber, digamos, una No, evolución no y un progreso, haya como un volver. No, es volver al comienzo, pero claro, el comienzo no siempre es un círculo que se cierra, sino una espiral, ¿no? Ahora hay otras necesidades, otra época, entonces no es que lo haríamos igualito, pero básicamente es lo mismo, tener un museo, que no es solamente una exposición, sino una gran gestión cultural, que sí la hay, un gran trabajo de reserva, que sí lo hay, pero que no hay una tienda, porque no hay un procedimiento adecuado que vengan, hagan el concurso. Es absurdo, ¿no? Porque tú normalmente, como dices, Sí. vas a otro país, no sé, vas al Museo del Oro en Colombia y puedes salir y la comprar tienda, una tienes pequeña la cafetería, réplica, por y supuesto. todo Como eso. una serie de negocios Claro. lícitos, Pero no es cualquier articulados, negocio, ¿no? no es cualquier tienda. Por Tiene que supuesto. remitirse a las exposiciones, tiene que remitirse. O sea, es un trabajo cultural, es un proyecto cultural más. Y eso realmente nunca se entendió. La otra cosa que me parece interesante que has dicho, Mariela, es que el museo está articulado como con sus herederos, con sus gestores, con sus dueños, que son también los miembros de la comunidad, ¿no? Claro. Es decir, el museo debe estar conectado, Claro. no con las puertas cerradas, sino Claro. abiertas. Para mí fue una experiencia única lidiar con los públicos. O sea, no era lo mismo ir al público de Portoviejo, cuando ellos pedían su museo, querían algo de acuerdo a su cultura, su idiosincrasia, su forma de ser. Y realmente uno ahí tiene que meterse en el alma de estas personas que son tus compatriotas además. Pero claro, parece mentira cómo las costumbres son más fuertes de una manera o de otra porque se han desarrollado de forma distinta. En Bahía de Caracas realmente ese museo fue una experiencia maravillosa porque ahí pude completar lo que debe ser un museo, ¿no? La gestión cultural, la exposición, un centro documental donde iban, por ejemplo, veleristas de Puerto Amistad a leer el periódico, de meterse en las computadoras a ver no solamente como un cyber, sino nuestros productos culturales. Ahora que te has referido a esta visión, digamos, más macro, más general, ¿no? Has hablado de Manabí, de Bahía. Me gustaría preguntarte, yo soy vecina del MAC, vivo cerca del MAC, y me parece que es un lugar extraordinario. Sí. Además veo que tiene mucha gestión, sí. Hay lanzamientos de libros, hay diálogos culturales, activo, está hay cine. Así es. ¿Cómo potenciarle más? O cómo hacer que, digamos, no sé, la gente del sector se involucre más? Bueno, lo están haciendo, porque están haciendo, por ejemplo, recorridos del MAC a Las Peñas, por ejemplo, ¿no? Hacen recorridos del MAC al cementerio general. Realmente yo pienso que lo están haciendo y hay un gran público. Yo cuando voy siempre lo veo bastante movido. El asunto es que para hacer cultura museal, la gente en general no tiene la necesidad de ir al museo o de preguntar en una hoja o en un internet qué hay hoy día. En este momento, todos los días hay una inauguración en el MAC, en el Naín Isaías, que también se mueve mucho, y hay de mañana, hay de tarde, hay montones de eventos. Sí, tal vez como las personas no van, cada vez menos por el miedo que hay. Eso también es lo terrible, ahí, ¿no? Tal vez se podría, como han dicho algunos, conformar un corredor cultural. Está la Universidad de las Artes, en la calle Panamá está el Museo del Cacao, está el MAG, hay una serie de iniciativas teatrales en la Noma Pompilio. Sí. Veamos, Mariela, las siguientes imágenes y quisiera leer un comentario de Juan Hadati. Esto ya tiene mucho más color, no sé si son obras de gran formato. Sí. Estas son una experiencia con grabado, con arte gráfica, intervenida en este caso, ¿no? Son arte gráfica sobre lona y sobre papel, ¿no? Y sobre tuvimos 2 años trabajando intensamente con Orlín Ramírez, que ahora está en Madrid. Estoy apenada que nos sigue abandonando, porque él fue discípulo de Walter Páez, que desde los años 90 trabajó con nosotros en el Museo Municipal, y después cuando yo llegué al Central empecé a brindarle mi apoyo para que él pudiera seguir un taller dirigido a diferentes públicos. Lamentablemente, te digo, esta cultura museal
de donde no hay continuidad y hay cortes. En el año 2010 hubo el corte tremendo de un pase que sí, uno dice, bueno, está muy bien, un Ministerio de Cultura está muy bien, pero yo creo que un ministerio es más para hacerse cargo de políticas culturales, más que de gestión de sitios, porque a larga distancia realmente no se puede. La gestión debería ser local, ¿no? Sí, Responsabilidad local sí. y, digamos, estar como delegadas las claro, tareas y obedeces las políticas, ¿no? Pero realmente sí, entonces ahí dejaron de haber presupuestos. Y si deja de haber presupuestos, no tienes cómo hacer programas con los públicos que vayan viniendo. Entonces hay el corte de esta formación de un público museal, que tiene que ser mínimo una generación de niños que crecen hasta la secundaria, ¿no? Y tú entre 7 y 10 años. Pero claro, inauguramos el 2004 y al 2010 ya hubo un cambio de timón. No digamos si es mejor o peor, pero ya hubo un cambio. Inclusive se le cambió hasta el nombre, que la gente afuera se escandalizaba porque ya habíamos tenido bastantes exposiciones internacionales y estaba una gente de la Fundación Mafre acá con unos dibujos maravillosos y no podían creer que en este momento resulta que le van a cambiar el nombre del MAC, que ya estaba posicionado con logo y todo de Peter Musfeld internacionalmente. Bueno, eso de ahí tuvimos que resistir un poco porque ahí lo que yo dije, bueno, puede ser el MAC dentro de un complejo cultural, ¿no? Pueden hacerlo, pero ahí habría que ampliar el complejo cultural. Porque constituir y crear un nombre es también luchar por una Claro, tradición, una por un identidad, reconocimiento. una identidad. Un logo es una identidad. ¿No? Entonces eso tú ya no debes de cambiarlo, ¿no? Pero claro, cuando queremos estos cambios drásticos de formas de vida social, un cambio revolucionario, obviamente tienes que quitar todo lo anterior. Pero la vida me ha demostrado que así no se avanza, porque vuelves de cero y vuelves con personal que vuelves a capacitarlo de otra manera. Y entonces ya todos entran en una especie de ambivalencia. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? De todas maneras, Mariela, me da la impresión de que con todo el espíritu crítico que podamos tener, pero tú y yo reconocemos, digamos, esta existencia del MAC, su labor, y creo que hay que aunar esfuerzos, ¿no? Para Claro, que por supuesto. se constituya también, digamos, en un repositorio, en un archivo, en un lugar de investigación, y sus salas estén también destinadas a mostrar el arte contemporáneo. Yo creo que ¿no? hay una gran labor de parte del actual director ejecutivo, de todo el equipo que conforma el MAC, hay una gran labor, ¿no? Una gran entrega. Pero lo que yo quiero ahora es retarme a mí mismo y a la sociedad que me rodea, porque la sociedad somos muchos grupos, la que me rodea que dice que no hay nada en el MAC, ¿no? Y que sí hay, que nosotros conformemos esta sociedad de amigos del museo, y de hecho hay una corporación que lo tiene Katia Murrieta, una gran promotora cultural también, y esta asociación creada con la expertise legal de Katia, dentro de esto hay personas que queremos colaborar, ¿no? Ha venido de parte de las otras personas que me han dicho a mí, ¿por qué no hacemos eso y vamos una hora a la semana? O digamos un día a la semana, una mañana. Perfecto, entonces estamos tratando de, primero, que vaya gente que quiere colaborar, pero a la vez van a recibir, porque no es que van a ir y están ahí una mañana, es que les voy a hacer una inserción, ¿no? De cuál es la exposición. Ahí está la de Valdivia, que la manejo desde la investigación hasta la exposición, y realmente eso lo vamos a hacer. Lamentablemente también nosotros estamos luchando contra el clima. Claro. Y el contenedor se hace agua, necesita montones de cosas porque hay filtraciones fuertes por el tema de la aerovía, lamentablemente, y de los juegos mecánicos. Debería haber, digamos, esta articulación institucional de modo que se preserve lo que es importante, ¿no? Que las obras nuevas no boicoteen. En Guayaquil es tremendo. Nosotros tuvimos una gran discusión con el consorcio francés que hacía la aerovía, porque créeme que yo estaba en arqueología cuando hubo un movimiento tan fuerte que yo, que nunca corro con ningún temblor, salí corriendo. Pero a la mitad de la corrida paró. Uy, no, ya paró, ya volví. Cuando volví de nuevo, y entonces nos dimos cuenta que no era terremoto, que era esta pilotaje a menos de 5 metros de las bases del MAC. Entonces, Hugo ha pedido
la, el apoyo de los arquitectos de Guayaquil y han ido y han visto que las fisuras son más grandes de lo que pensaron, Oh, ¿no? esta es una voz de alerta Sí. y espero que el público que vea, que nos escucha, tome conciencia de Sí. esto que está pasando. Mariela, te invito a ver unas imágenes siguientes. No sé si son las últimas. Sí, ahí Sí. estás tú Esta es en la plena última. labor. Sí, Y sí, quisiera sí. leer un pequeño fragmento de este texto que me ha gustado mucho de Juan Haddad Saltos. Sí. Porque fíjate, en tu página web dice al final, ¿no? Habla, digamos, un poco de tu obra y dice, es un conjunto impresionante que aparte de la bondad del producto muy satisfactorio, planteaba en los invitados la interrogante de a qué hora hacía esa cantidad de cuadros muy bien terminados un artista que por sus obligaciones de gestora seguramente cumplía su labor pictórica en forma, comillas, dominguera, según la expresión de Theo Van Gogh en cartas a su genial hermano Vincent. Me pareció muy lindo esto de Sí. Juan Haddad y esta referencia a las preciosas cartas a Sí. su hermano de Theo, a Sí. Vincent Van Gogh. ¿Cómo haces para pintar en tus horas libres, los Bueno, domingos? Bueno, ahora ya estás... realmente la pintura es una vivencia. Entonces, por ejemplo, un día amanezco 5 de la mañana, ¿no? Y me levanto, voy a mi terracita, veo salir el sol precioso y veo cómo está el cuadrito y pinto hasta las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Ahora, antes era menos el tiempo, obviamente, y lo que no tenía tiempo era de hacer una curaduría de mi obra, ver dónde estoy, ver si necesita ser exhibida. O sea, salieron 2 o 3 exposiciones esporádicas, pero realmente no tenía el tiempo. Ya te digo, el proyecto del libro está desde el año 18. Y recién he esperado a jubilarme para decir, bueno, ahora sí voy a documentar bien todo lo que tiene que ir en ese libro. Esperamos con ¿no? mucha curiosidad, con mucha expectativa Sí. ese libro. Mariela, quisiera para finalizar hacerte unas preguntas así como más cortitas, de respuesta más breve. ¿Cuál es tu hora favorita del día? Bueno, es el atardecer. El atardecer de a partir de las 5 o 6 de la tarde. Vieras cómo cambian los colores del cielo desde mi terraza, que es una belleza. ¿Hay un olor que te guste especialmente? El de la lluvia. Sí. ¿Cómo definirías el río Guayas? Bueno, el río realmente me emociona. El río es parte de nosotros. Es el manso Guayas, que estamos a punto de perderlo. Y es de donde nosotros bebemos esta ciudad puerto, es gracias a ese río. ¿Tienes algún árbol que te guste especialmente? Mira, yo adoraba los ceibos, pero de pronto me empezó a gustar este árbol sencillo que hay en la península, se me va el nombre, que es una maravilla, ¿no? Pero tú no das dos regalos, son pequeños arbustos, ¿no? Pero el ceibo, claro, es imponente por sus formas, ¿no? No puedo dejar de preguntarte porque tengo una amistad y un gran cariño con tu hija, Mariela. Ah, sí. ¿Cuántas hijas tienes? Yo tengo 3 hijas, Mariela, Regina y Angela. Que en poquísimas palabras, sé que te estoy pidiendo mucho, pero ¿qué son tus hijas en tu vida? Bueno, son la razón de mi vida, es un pivote que me ancla y que me hace ser fuerte por ella a lo largo de toda esta vida. Y en este momento son mi apoyo. Ahorita Mariela es mi maestra en Tu voz sobre el papel. O sea, Mariela tiene una gran cualidad que es no tenerle miedo a las emociones. Yo la verdad es que sí soy emocional, pero he tratado de no explotar ese lado. Cuando tú estás dirigiendo un equipo, no lo haces desde la emoción, aunque sí por ahí se filtra algo, tienes que organizar. Pongámonos un poco teológicas, ahora que has hablado de las emociones. Creo que hay 7 pecados capitales. ¿Cuál sería el tuyo? La soberbia. Ah. Bueno, el mío que yo tendría, ¿no? El peor pecado para mí es la soberbia. El peor. ¿No? Es lo que pierde a las personas. Y es algo contra lo que luchas, ¿no? Bueno, yo absolutamente le gané mi batalla al ego hace muchísimos años. A mí realmente, yo si hay algún inconveniente no lo tomo personal, pienso que es parte de la vida y son los puntos de vista de diferentes personas y realmente no me afecta.
Y realmente soy así más feliz. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Me gusta mucho que terminemos con esta idea de la felicidad a la que te has referido un par de veces, el arte y la felicidad, huir de la soberbia para ser más feliz. Muchas gracias por este diálogo. Ha sido un placer para mí. Sí, se me ha hecho volando. Se me ha ido volando el tiempo, créeme. Muchas gracias. Muchas Qué lindo. Gracias.